lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12 en la mañana. Agradezco la interacción, los comentarios, las críticas, no los insultos. Eso no agradecemos, pero sí los comentarios y las críticas. Las críticas, como siempre, bien recibidas por quienes hacemos este espacio. Y obviamente da cuenta y recogemos la interacción de nuestra audiencia, ¿no? Siempre muy interesante para retroalimentarnos sobre nuestra opinión. Es el entorno que estamos viviendo en el Ecuador. La parte de inseguridad, de desempleo, de pobreza, la migración, este caso del niño de 4 años es una cosa horrible, horripilante. Pero todo esto ocurre en un contexto complejo, en la que ayer, por ejemplo, les decía, Paulina Recalde conversó con este espacio y sustentó las cifras de la última encuesta de perfiles de opinión. Un gobierno que tuvo un 17% de calificación positiva de gestión, el presidente de la República, en junio, que logró una recuperación de 11 puntos en julio, después de los hechos de junio. Creo que fue un hecho excepcional. Lo de las movilizaciones protagonizadas por los indígenas subió al 28%, y en la encuesta de agosto vuelve al nivel del 17%, vicepresidente con un 10%, una asamblea con un 7%. Calificación compleja, 15 meses después del inicio del actual periodo. En medio de esto, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones seccionales. En 5 meses iremos a las urnas para renovar autoridades seccionales. Y en medio de esto, el gobierno dice que quiere convocarnos a una consulta popular para preguntarnos algunas cosas, ¿no? Ayer el ministro de Gobierno había dicho que constarán unas 4 o 5 preguntas vinculadas a los temas de seguridad. No sé cuántas. Hay algunos que dicen 10 o 12 preguntas en la consulta. No sé hasta qué punto una consulta con tantas preguntas, con estas cifras de calificación y en medio de las elecciones, puede abonar al propósito que tiene el gobierno. Bueno, entremos en materia con 3 especialistas, 2 distinguidas damas y un caballero que nos acompañan, a Belkis, a quienes habla esta mañana. Mónica Vanegas, que está visitando nuestra mesa de trabajo aquí en la capital. Ella forma parte de la red de politólogas, al igual que Patricia Hidalgo, que nos acompaña de modo telemático, y Osvaldo Moreno, politólogo y conocedor de los temas electorales. Tanto Patricia cuanto Osvaldo nos atienden telemáticamente. Quiero agradecerles a los 3 la gentileza de acompañarnos en esta mañana, y gracias por aquello. Empiezo con Mónica Vanegas. ¿Cómo combinamos esto, no? Yo le he puesto al título de esta entrevista: calificación de gestión, elecciones y consulta popular. ¿Termina siendo una combinación riesgosa? Bienvenida, doctora Mónica Vanegas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Fabricio, Belkis. Un saludo a quienes escuchan Sonorama. Claro que es una combinación riesgosa, pero se está jugando una carta muy importante el presidente. Porque antes lo hemos dicho y lo vamos a repetir, por lo general un plebiscito, una consulta popular, es un indicador de la popularidad y aceptación de quien propone la consulta, de quien propone el plebiscito. Y claro, se recomienda a los presidentes de República que lancen esta encuesta cuando este plebiscito o consulta cuando recién inician su periodo, que es cuando pueden tener más fuerza. Cuando el gobierno se va desgastando, tienen menos fuerza y es muy probable que tengan un no rotundo, porque la gente muchas veces no se identifica con la pregunta en sí, sino con quien propone. Sin embargo, si el presidente está pensando hacer consultas sobre temas de seguridad, que según las encuestas es lo que más nos afecta y nos preocupa a los ecuatorianos, es posible que tenga un sí rotundo y le dé al pueblo ecuatoriano una posibilidad de que, sin contar con algunos temas del legislativo, pueda directamente tomar decisiones que nos den más tranquilidad a los ecuatorianos, porque desde luego la inseguridad, la delincuencia organizada es lo que más nos preocupa, para empezar. Correcto, Mónica, gracias. Saludamos nuevamente a Patricia Hidalgo, bienvenida. Le saluda Belkis Sánchez. Patricia, además de la pregunta inicial que planteaba Fabricio sobre esta combinación riesgosa y todos estos elementos alrededor de esta consulta popular, ¿resulta esta siendo el camino, como había señalado, me parece el día de ayer, el ministro Francisco Jiménez? Esto haciendo una suerte de comparación o en relación a lo ocurrido en el plebiscito en Chile. Allí el ministro había manifestado que lo sucedido en Chile refuerza la tesis de que en nuestro caso la consulta popular es el camino. Bienvenida nuevamente.
Patricia, si nos ayuda, por favor, encendiendo su micrófono, no le escuchamos. Bueno, muy buenos días a todos, todas, pues un honor estar aquí, compartir con estos panelistas, con Mónica y Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que la consulta popular es un proceso democrático y legítimo, pero habría que identificar, o sea, la intencionalidad del gobierno para esa consulta. Ya. Ahora, estaría bien si es que se incluirían preguntas de la sociedad civil, ¿no? Preguntas que realmente tengan ese interés, que respondan a las necesidades, ¿no? Y a las preocupaciones de la sociedad civil. Para empezar. Luego también habría que, o sea, si es que es oportuna esa consulta. O sea, ante una realidad que está viviendo el país, ¿no? Ante realmente una deficiente gestión, por decir lo menos, creo que tenemos otras prioridades en donde invertir, ¿no? También considero que vienen las elecciones, seccionales. Entonces, una consulta en esas elecciones sería de alguna manera considerada como una irresponsabilidad democrática, porque es un distractor, ¿no? Y ahora necesitamos que la gente esté, pues, muy concentrada, que la gente esté para que elija bien a sus próximos gobernantes, ¿no? En base, pues, a sus planes, a su nueva... a la planificación que hayan hecho. Entonces creo que no es oportuno, realmente. Creo que se podría ese valor, ese capital que se va a invertir, que es un capital público, se podría invertir pues en mejorar las necesidades básicas que no han sido tomadas en cuenta, ¿no? Y en todo caso, si se da, pues que esas preguntas salgan de la ciudadanía, que sean pues, que se dé a conocer de manera profunda, ¿no? Para que no tengamos que decidir un sí o un no frente a un papel en el que ni siquiera se conozca bien, no se hayan socializado esas preguntas con tiempo, ¿no? Pues ahora se ve que se están redactando, pero o sea, realmente no conocemos, ¿no? A breves rasgos, como decía ya Fabricio, se conoce o que se está algo de economía, de seguridad, pero nada más. Gracias, doctora Patricia Hidalgo. Osvaldo Moreno. ¿Conviene hacer consulta popular en estas condiciones, tomando en cuenta las elecciones y la calificación de gestión del presidente? Bienvenido, doctor. Buenos días, estimado Fabricio. Buenos días al panel, a Patricia, a Mónica, a su contertulia. A Belkis. Es un gusto poder... ¿Perdón? Belkis es mi contertulia. Belkis, un gusto, Belkis, qué bonito verla y escucharla. Un saludo a toda su audiencia. Bueno, Aquí creo que hay un tema medular que es súper importante y coincido escuchando de Fabricio, escuchando a la doctora Hidalgo, escuchando a Mónica, que la conozco mucho tiempo, bueno, ambas realmente. Me parece que lo medular que usted planteaba acertadamente hace un momento en su comentario de ahora es el día a día de los ciudadanos y el abordaje de las competencias en función de lo que se pueda preguntar. Yo no tengo claro qué es la verdad pregunta del presidente. Coincido con Mónica, creo que ella hablaba un poco de la diferencia de lo que es la gestión el día 1 versus 2 años. Pues no es lo mismo un noviazgo de 2 semanas que un matrimonio de 10 años. Pero en este caso, me parece que los temas de fondo, solo una observación, un comentario, Fabricio, sobre el tema del niño que apareció en la frontera. Eso perversa y terriblemente es muy común. Hay el criterio de algunas personas que esos niños son devueltos, es decir, dejan a los niños en la frontera y ellos creen que les van a ser devueltos. O sea, eso es muy común. A veces hay niños que los entregan literalmente en migración y se van, ¿no? Algún tercero. Entonces, eso es muy común, pasa mucho con niños de Centroamérica. Horroroso, ¿no? No, es espantoso, pero lamentablemente eso es muy común. Le voy a dar un dato. El otro día yo estaba en un foro y hablaba mucho de Argentina, pero para que usted tenga una idea, Argentina con casi 50 millones de habitantes ha tenido 60.000 personas que se han ido del país el último año. Ecuador ha tenido 90, solo un poco para el debate, ¿no? O sea, Ecuador, que es más pequeño que Argentina, tiene un éxodo mucho más grande que puede tener Argentina. ¡Qué barbaridad! Entonces son temas que hay que conversar. Pero bueno, oiga, perdón, antes de que siga, ese dato son cifras oficiales. O sea, el dato que usted acaba de decir, Osvaldo, es muy revelador.
Sí, le digo porque estábamos en un foro casualmente y el centro de la discusión era la tragedia argentina. Bueno, ya han dejado de hablar de Venezuela sus colegas, pero en todo caso me hablaban de la tragedia argentina y me dio por investigar y me quedé, y es más, esos datos se los puedo enviar vía chat de concluida la entrevista. Pero al margen de eso, me parece que la discusión, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, que Mónica tiene toda razón del planeta, que es un tema medular, la seguridad es competencia del Ejecutivo. O sea, yo, digamos, vamos a preguntar, una cosa era Moreno, que desde el punto de vista que nos decía, ¿usted quiere que condenen a los abusos de menores de edad? Por supuesto, todo el mundo quería que no sea retroactivo, pero no sé qué tan bien le vaya a Lazo, incluso preguntando, ¿usted está de acuerdo que desayunemos todas las mañanas? O sea, yo creo que, y en eso coincido con Patricia también, que en una discusión como lo que son las elecciones locales, del día a día, una elección vecinal, donde la gente está en otra historia, no sé qué le podría pasar al gobierno o qué suerte podría tener una iniciativa, cualquiera que esta sea, de un gobierno que, como sale en la mayoría de estudios de opinión, aunque sí es bueno detallar si es solo Guayaquil-Quito, generalmente se nos habla de estudios nacionales y cuando preguntas la cifra es Quito y Guayaquil urbano, que representan el 22% del padrón nacional. Pero bueno, al margen de eso, creo que la consulta, al margen de un distractor, no le encuentro sentido porque está fuera de la discusión de los temas medulares. Correcto. Mónica, hasta este momento, de alguna manera han coincidido que si bien la consulta popular constituye un proceso democrático, de una u otra forma sería inconveniente por todos estos elementos que están alrededor. Pero más allá de eso, han coincidido en qué es lo que se va a consultar. La calidad de esas preguntas. Se ha anticipado que unas 4 o 5, ha dicho el ministro, serían en materia de seguridad, 3 o 4 en materia institucional y 1 o 2 en materia de economía. Pero sobre la calidad de las preguntas, mucho se cuestiona sobre o se habla del inconveniente que sería la obviedad precisamente en esas preguntas. Yo creo que si el presidente lanzaba una consulta popular después del plan de vacunación, cualquier tema que hubiese preguntado hubiese tenido un 60-40, un 70-30 por un sí. Porque en ese momento estaba en la cresta de la ola. Totalmente de acuerdo. Ahora creo que el gobierno lamentablemente está desgastado y sabemos que la ciudadanía cuando acude a las urnas vota a favor o en contra de quien propone, no de quien propone. Y ahí podemos hablar de lo que sucedió 14 años antes en los 2 gobiernos anteriores cuando llamaron a consulta popular. Pero yo creo que si el presidente hace preguntas adecuadas, que además tienen que pasar por filtro de 3 filtros de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Yo creo que esas preguntas, si tienen que ver con economía y con los temas de seguridad, podrían ser efectivas. ¿Por qué? Veamos lo que sucede en Chile. La respuesta de Chile es una combinación a que los chilenos, y en este caso hablemos de los ecuatorianos como realidades un tanto parecidas, estamos a favor de temas de derechos humanos, somos progresistas, queremos saber cómo nos van a dar mejores herramientas para devolver la seguridad mínima que tenía antes el país. Pero cuando hablamos de temas de economía también pensamos en temas de progreso económico, entonces creo que tendrían que ser preguntas que le den esa seguridad al ecuatoriano, porque para mí el resultado de lo sucedido en Chile con ese rechazo mayoritario del 62% significa que es una sociedad que no quiere extremas izquierdas ni extremas derechas y que por un lado cree en el progreso de los derechos humanos, pero que tampoco quiere que los temas económicos retrocedan. Entonces, en este sentido, me parece que esas preguntas podrían ser más ciudadanas y podrían tener más acogida. Pero, perdón que le interrumpa, pero usted me dice que la sociedad chilena no está de acuerdo con un retroceso de los temas económicos. ¿Cómo se entiende la génesis de todo esto que fueron las protestas de 2019 justamente por temas económicos? La campaña de desinformación. Yo creo que en Chile hubo una campaña de desinformación sobre la Constitución y creo que es importante hablar de eso porque en ningún momento la Constitución iba a retroceder en temas de progreso económico, pero la campaña mediática y de los analistas de la élite chilena lo que hicieron es decir que esa Constitución era comunista y que definitivamente se iba a meter la mano en el bolsillo de los chilenos. ¿Y qué sucedió con esto? Se repercute en los otros derechos que estaban avanzando, los derechos de proteger la naturaleza, los derechos de equidad e igualdad de las mujeres en espacios públicos y políticos. Esos derechos se quedan en retroceso y se quedan con una constitución de la dictadura por una campaña de desinformación. ¿Podemos comparar ese caso chileno con lo que podría pasar en el Ecuador para volver a nuestra realidad, tomando en cuenta
que, por ejemplo, en Chile el presidente Boric además tiene unas cifras muy bajas, es decir, ha experimentado un declive en su calificación positiva. ¿Podría pasar lo mismo con el presidente Lasso en esa comparación, Mónica? Mire, yo hago la comparación justamente también por una entrevista de ayer, porque yo creo que somos sociedades donde no nos gusta que se estire mucho la cuerda. Si ustedes van a Chile, y tuve la oportunidad de vivir ahí un tiempo, ellos no quieren llegar a un tema de Allende y tampoco quieren que la reacción sea un tema de Pinochet. Por lo tanto, no somos sociedades de extremas izquierdas ni de extremas derechas. Y yo creo que en el país, incluso pensando en las nuevas elecciones y hablando de las presidenciales, y me adelanto un poco, estamos hablando de que los ecuatorianos buscamos una tercera vía, una tercera solución. Me parece que radicalismos de izquierda y radicalismos de derecha no son la opción. Yo creo que los ecuatorianos nos hemos manifestado claramente en eso, y en este sentido, vuelvo y repito, la consulta podría ser una herramienta que sí, yo la veo con buenos ojos, porque es un proceso de democracia directa, porque es un proceso de participación ciudadana, pero obviamente tenemos que ver cuáles son las preguntas que beneficien a los ecuatorianos y que no sea solamente un instrumento para que el presidente recobre un poco de aceptación y popularidad. Y claro, si es que es dentro de las elecciones de febrero del 2023, también podría favorecer a sus candidatos. O lo contrario, podría ser una gran desventaja para sus candidatos. Yo creo que depende mucho las preguntas. Yo espero tener entrevistas al respecto cuando las preguntas ya sean públicas, incluso para ver qué tan constitucionales son. Pero me parece que si el presidente se dedica a temas de economía y seguridad, podría tener un efecto bueno. Lo que me preocupa, y podemos hablar después para ver qué dice Osvaldo y Patricia, son los temas de institucionalidad. ¿Qué se está pensando preguntar? Porque lo que ya todos sabemos es que se quiere preguntar sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, competencias y funciones. Y me parece también demagógico, y espero que esa pregunta no se ponga, de querer eliminar la cantidad de asambleístas o disminuir la cantidad de asambleístas o sus sueldos, porque me parece que eso sí es un populismo de izquierda o de derecha que no va por ahí. Pero esas son las preguntas ancla que muchas veces se colocan. Vamos con Patricia. Así es, doctora Patricia Hidalgo. Precisamente, el análisis sobre la calidad de estas preguntas que, si bien no las conocemos aún, no conocemos el contenido, pero ya se ha dado al menos una primera, o se ha anticipado de alguna manera de qué vendrían estas preguntas. Su micrófono, por favor, doctora. A ver, ahí está. Yo estoy de acuerdo en muchos aspectos de lo que acaba de hablar Mónica, ¿no? O sea, sin embargo, yo creo que es verdad, hay que reconocer que en un inicio el gobierno tuvo una acogida, ¿no es cierto? Porque prometía cambios, porque decía que va a no a gobernar como en los últimos 14 años, ¿no? Como que se agarraba bien de ese aspecto emocional de la ciudadanía, o un estado de ánimo que la población esperaba cambios, ¿no? Y pudo capitalizar ya en un momento, claro. Inició, digamos, con mucha pasión, de alguna manera, por decirlo, y tuvo el plan de vacunación. Entonces, daba una sensación de que quizás estaban haciendo bien las cosas. Pero esto lo duró muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo. Y se evidenció que ya no podía cumplir con las cosas, ese capital político se desinflaba. Claro, y hoy ¿qué vemos? Un gobierno que está totalmente desconectado de la ciudadanía, un gobierno sin legitimidad, ¿no? Entonces, además que vemos que no sabe interpretar la realidad, ¿ya? Y ni siquiera parece que están en una burbuja y que no entiende por qué se dan los conflictos. Entonces, ¿qué vemos en la gente, ¿no? Y con esta noticia que comentaba Fabricio de este niño que realmente es terrible, muy dura, ¿no? Pero uno va por la calle y ve pues en la gente, en los rostros de la gente, esa sensación de desesperanza, ¿ya? Uno habla con los jóvenes en el aula y no tienen mayor esperanza que el salir de este país. O sea, no se ve un norte, no se ve un liderazgo. Nosotros sabemos que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Por lo tanto, no se ve un norte, un faro. Entonces, realmente no tenemos esa esperanza. Y en ese contexto que estamos, o sea, realmente lanzar una consulta popular no creo que sea lo adecuado. De todas maneras, si se lo va a hacer,
Las preguntas, vuelvo a repetir, deben salir de la ciudadanía, del interés ciudadano. Debemos estar ahí muy vigilantes para que realmente obedezca, ¿no?, a las necesidades, a la realidad, pues, de nosotros, de los ciudadanos. ¿Cómo lograr aquello, doctora, si me permite? ¿Cómo lograr que en efecto las preguntas salgan desde la ciudadanía? Es evidente que hay un malestar colectivo en lo que tiene que ver con inseguridad, en lo que tiene que ver con esta corrupción enraizada a nivel institucional, pero ¿cómo aterrizar todo eso en las preguntas como tal? Bueno, con la proximidad, ¿no? O sea, realmente oyendo a la opinión pública, pues. O sea, realmente saliendo de esa burbuja en la que parece que están. O sea, caminando por las calles, o sea, oyendo a la calle, ¿no? O sea, oyendo, poniendo micrófonos, o sea, preguntando también, escuchando a este tipo de paneles, ¿ya? Que realmente dando oportunidad a los sin voz, ¿no? Y realmente saliendo de esa burbuja, porque lo que parecería es que sí, todos los funcionarios están pues ahí en esa misma burbuja y parece que no ven más allá, ¿no? Cuando usted habla de burbuja, ¿a qué se refiere, Patricia? Pues justamente cuando uno está dentro de una burbuja, estamos dentro, pues, y estamos rodeados de lo que a mí me parece que es mi mundo, ¿no? A veces, por ejemplo, Twitter también es una burbuja, una aldea virtual, ¿no? Y ahí se vuelve, pues, estamos ahí peleándonos entre nosotros o engañándonos como que todo está bien, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, se oye que se culpa a la comunicación, ¿no? Es que la comunicación del gobierno está mal, pero por supuesto que está mal, pero es una de las cosas que están mal, ¿no? A más de todo. Pero claro, la comunicación no hace milagros, pues, no puede comunicar si no hay gestión. Entonces, realmente tienen que salir a las calles, tienen que escuchar, ¿no? Tienen que salir de ese engaño que todo está bien, no está bien. Basta ver, como digo, los rostros de la gente que va en los buses, de la gente que camina por las calles, de la gente que está en los carros. Uno ve al lado, al carro de al lado y ve el rostro amargado, bravos, ¿no? Pitando en el tráfico y todo, pero todo eso es por la situación de desesperanza en la que estamos todos, ¿no? Ahora bien, Osvaldo Moreno, no sé si los antecedentes de consultas populares en el Ecuador pueden abonar al debate que estamos teniendo en esta mañana. Tuvimos una consulta en el año 86, 94, 95, 97, 2006, 2007, 2008, 2011, 2017, 2018. Estoy hablando casi de memoria de las consultas populares nacionales. No sé si esos antecedentes pueden abonar este debate. Osvaldo Moreno. A ver, esto tiene un criterio o un concepto, digamos, en materia de ciencias sociales que se denomina democracia plebiscitaria o prácticas plebiscitarias. Y yo he notado que en ocasiones se lo trata de abordar mucho desde la visión del populismo o del desgaste institucional, que es legítimo. Pero cuando usted se pone a investigar, Mónica hablaba de Chile hace un momento, por ejemplo, estos procesos plebiscitarios, fue prácticamente un proceso plebiscitario el que cortó la extensión de la dictadura de Pinochet en los 90. En Colombia, quien legitima su reelección o cambia el marco institucional del Estado fue Uribe. Digamos que no es un tema de izquierda o derecha en los temas plebiscitarios, y no es un tema tampoco de Ecuador. Esta democracia plebiscitaria, prácticamente la Comunidad Europea se consolidó y se legitimó en función de procesos plebiscitarios para que ingresen miembros, algún miembro. Y en los Estados Unidos usted no se imagina la cantidad de consultas. Allá hasta para cambiarle el nombre de una calle, un parque, legalizar una sustancia, tiene que haber un proceso plebiscitario. O sea, es una práctica muy, muy extensa y muy común. No es solo del Ecuador. Ahora, en esa dinámica de refundación o refundición del Estado, como plantean algunos, definitivamente está claro que no ha sido la panacea, sino se suele utilizar como una herramienta para legitimar proyectos políticos. Pero en el caso del presidente Lasso, y a veces les soy honesto, yo en ocasiones digo, bueno, ¿qué voy a ir a un medio de comunicación? A mí me enseñaron desde pequeño a hablar bien de la gente. Si no hay nada bueno que decir, no abrir la boca. Y Patricia me conoce muchos años, y Mónica también. Entonces, lo que le quiero decir es que para mí esto tiene una razón de ser, la situación que vive el país. En estos foros, que usted democráticamente, en los espacios que ha ejercido su profesión de periodismo tantos años, usted se da cuenta
que, por ejemplo, en algunos debates que yo he asistido, foros académicos, mucha de la gente que hoy rodea al presidente, que los conozco, algunos les tengo respeto, no son amigos íntimos míos, pero en Guayaquil creo que todos nos conocemos como en Quito, pero a mí no me sorprende lo que está sucediendo, ¿y sabe por qué? Porque son personas que mediante ONG, fundaciones, think tanks, con nombres, digamos, se sentaban en foros y nos decían abiertamente que el Estado no sirve, que el Estado es un estorbo, que el Estado es parásito, que el Estado es buitre, que el Estado hay que reducirlo, que hay que acabar con el Estado, que la mano invisible lo resuelve, que la empresa privada, bla, bla, bla. Entonces son personas que durante 10 años nos plantearon en todos estos tipos de foros, espacios, su propuesta, que era básicamente que el Estado era un estorbo. Entonces, a veces yo creo que básicamente ellos están validando esa teoría de que el Estado no es un estorbo, y en su cabeza, yo no hablo de negociados ni de corrupción, yo creo que es un tema más o menos dogmático. Yo respeto con el alma a los testigos de Jehová, pero no les abro la puerta el domingo a las 7 de la mañana, pues trato de que vayan a las 11, de pronto para les agüita si me la piden, si hay mucho calor en Guayaquil. Pero son personas que están convencidas de que el Estado es un estorbo y hoy están validando esa teoría para que tengamos situaciones como que, digamos que más allá de la cédula, porque lo peor es que hay que hablar de la cédula para que vuelva a tomar 20 minutos correcta. Esa polarización cretina, esa polarización mediocre. Usted quiere desaparecer el correísmo, bueno, porque la cédula ya no toma 20 sino 10 minutos. Las placas de los vehículos. Usted ve un papel, Fabricio, por Dios, un papel que usted puede usar y trucarlo. La delincuencia tiene todas las facilidades. Entonces, en ese criterio donde la gran solución de los grandes problemas nacionales, desde mi perspectiva, es un Estado débil, un Estado que empezó con un desmantelamiento, en el caso de Moreno, donde lamentablemente el juicio de Correa fue una política de Estado, y en base a ese juicio, a esa política de Estado, que era el juicio del correísmo, finalmente terminaron debilitando los servicios públicos. Y en este gobierno ni se cuenta. Para mí sí hay una solución, y aunque le parezca mentira, es muy simple. Que el presidente de la República empiece a gobernar, que empiecen a ejercer el poder. Si ha habido una serie de recortes en los últimos años, que empezaron con el morenazo, y que de esos recortes solo se haya gestionado el 30% del presupuesto, no lo digo yo, lo dicen las cifras, está claro que hay una política básica de más que desmantelar, de deslegitimar el Estado. Yo esperaba en el mes de junio, les comento, con mucha esperanza, de que el presidente haga un cambio en la conducción. Mire lo que pasó en Chile, Boric. Y aquí hay una curiosidad, por eso es tan importante. Mire, a mí mi padre siempre me decía que había que saber de estadística. Y yo le decía, ¿para qué, papá? Para que nunca pierdas un debate. Ahora lo estoy entendiendo. Fíjense el caso de Chile. Mónica decía el tema de que esto no tiene nada que ver con Allende, y en parte es cierto. Pero si usted ve las cifras con las que ganó la Unidad Popular en los 70, que fue 36.9, y ve las cifras con las que digamos que el sí gana, que es el 37, hay todavía una polarización. Y hay algunos aspectos, obviamente, este es un proceso que empezó Piñera, no lo empezó este señor. Y hay que también tener claro que la gente no es que vota, o sea, la gente votó no por esa constitución, lo que viene es otra constitución. Entonces, en ese contexto, yo creo que la única vía, en este caso en el Ecuador, es que el presidente empiece a gobernar, que empiece a ejercer el poder, que empiece a ejercer el poder del Estado. La única vía para resolver los grandes problemas, y ese es el gran problema de los dogmáticos que están alrededor del presidente, es Estado, Estado, Estado y más Estado efectivo de la gente. Correcto, doctor Osvaldo Moreno. Voy a hacer una primera pausa, digamos, dentro de esta conversación que estamos teniendo con Osvaldo Moreno, con Patricia Hidalgo, y aquí en el estudio con Mónica Vanegas, analizando el entorno político y obviamente la conveniencia o no de ir a una consulta popular y cuando tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. No se desconecten de nuestra sintonía, cumplimos con nuestros compromisos publicitarios aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Avanzamos 7:44. En esta segunda parte del panel le planteo a Mónica Vanegas, digamos, dejando de lado un poquito la consulta popular, pero hablando del otro elemento que estará omnipresente, que son las elecciones seccionales. Las elecciones seccionales podrían convertirse, aparte de la consulta popular, igualmente en una suerte de plebiscito para el gobierno. O sea, el gobierno también se la juega en las elecciones seccionales. ¿Cómo le ve usted, Mónica Vanegas Cedillo? No sería la primera vez que un gobierno aprovecha las elecciones presidenciales o seccionales para incluir preguntas de plebiscito. Y obviamente, dependiendo, digo yo, las preguntas y sus índices de aceptación, puede ser un gran espaldarazo para sus candidatos a los gobiernos autónomos descentralizados o puede tener un efecto contrario. Vuelvo e insisto, yo
veo con buenos ojos una consulta en el sentido de que soy una fiel creyente de los procesos de participación ciudadana y de democracia directa. Lo decía ya Osvaldo en Europa, que siempre ponemos los ojos en Europa por creer que tiene democracias fortalecidas. Existen plebiscitos para cosas mucho más simples. No se diga para temas de institucionalidad, para temas de seguridad y economía que nos interesa a los ecuatorianos. Entonces, a mí sí me parece bien preguntar a los ecuatorianos, incluso cuando se corre el riesgo de un no, porque se están manifestando. Yo creería que dentro de las elecciones seccionales podría haber una contradicción. Es público y conocido que se quiere proponer que se le quiten las atribuciones de designar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana. Y al mismo tiempo nos van a poner en una papeleta a 22 o 30 personas, hombres y mujeres, y de pueblos y nacionalidades, para que elijamos 7 principales, 7 suplentes, 3 hombres, 3 mujeres y 1 de los pueblos y nacionalidades. Entonces, esa contradicción puede causar confusión en la ciudadanía, que el momento de discrepar y de analizar, pues se va por algo más sencillo, que es sí o no. Entonces podría decir, eliminemos el Consejo porque mala fama le hemos dado, y no tener ese momento de decidir por cuáles 7 principales y suplentes votar. Pero es que es un tema constitucional además, que no se puede obviar, o sea, está establecido y hay que hacerlo. Claro que sí. Además, veamos lo que dice la Corte Constitucional. La Corte ya se pronunció. No es posible eliminar el Consejo a través de consulta popular. Habló la Corte ya de lo que sería enmienda o reforma siguiendo el 441 y 442 de la Constitución para hacer lo que es retirarle las funciones al Consejo de Participación y regresar a la Asamblea Nacional. Pero eso también ya se dio. Elizabeth Cabezas estuvo a cargo de una comisión de enmiendas en donde después de 2 debates con un año de diferencia entre uno y otro, el tema no pasó. Se consiguieron 86 votos de 92 necesarios. Así Entonces ya se han hecho muchos intentos por quitarle las atribuciones al Consejo o por eliminarlo. Eso está en la agenda de muchos sectores también. Yo tengo la idea que debería haber una propuesta más híbrida, aprender de lo uno y de lo otro, pero creo que también es ese objetivo que está detrás. Porque claro, nos hemos dado cuenta que es un consejo de participación que nadie quiere eliminarlo, quieren cooptarlo. Porque es más fácil tener 4 de 7 votos que 70 de 137. Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo. Correcto. Doctora Patricia Hidalgo. Bueno, a ver, yo también coincido con Mónica que la consulta popular es un proceso democrático y legítimo. Lo que no creo que es ahora, pues, conveniente. O sea, no creo que se deba invertir en algo y nos dejemos, o sea, además también de alguna manera ser como una herramienta para la intención del gobierno, ¿no? De turno. Pero en caso de que se dé la consulta, creo que es obligación de todos los que estamos pues en la academia, en la política, inmersos, o sea, socializar, ¿no? Y explicar para que no sea pues un desperdicio de un capital que podría ser realmente invertido en otra cosa por el momento, ¿no? Yo creo que primero hay que preparar muy bien esa consulta y no sé si el tiempo alcance hasta las próximas elecciones. Ahora, yo quería, por favor, si me permiten, pues compartir con ustedes, seguro que ya lo saben y un poco Osvaldo se refirió a esto, en cuanto a la gestión, ¿no? Yo creo que es un tema tan importante. Me llegó pues a mí este informe de Ciudadanía y Desarrollo, Observatorio del Gasto Público, en el que hay un cuadrito, pues, en el que muy bien hecho y todo, o sea, es un estudio muy completo, en el que se evidencia, ¿no? El peor nivel de ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2022. Imagínense que menos del 10%, pues, tiene el Ministerio de Energía, Ministerio de Desarrollo, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Tiene el 9.69%, o sea, menos del 10% del presupuesto ejecutado, ¿no? Yo creo que esa es una preocupación. Mónica y Osvaldo decía, ya debe dedicarse a gobernar, pero por supuesto, debe olvidarse o debe salir de esa idea que un país se gobierna como una empresa privada. No es así, ¿no? Aquí hay que gestionar, aquí hay que, pues, involucrarse. Y además, o sea, realmente hacer que se ejecuten esos presupuestos. Ahora también habría que analizar por qué no se ejecutan ese presupuesto, que yo al ver este cuadro realmente me da mucha pena. No es una cuestión solo de este gobierno, siempre ha pasado, pero aquí también ya es una cosa obvia de que hay una ineficiencia en la gestión, ¿no? Entonces, creo que habría que ver, o sea, si es que cada institución, cada entidad estatal o no tiene planes o no hay una planificación para ejecutar esos presupuestos,
o no les dan esos presupuestos, ¿no? Porque sí es muy penoso, pues, ¿no? Que Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionales 9.69% de ejecutado. Ministerio de Energía y Recursos Naturales el 5.01, que es el peor, ¿no? Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solo ha ejecutado el 7.83% y así sigue subiendo, ¿no? O sea, entonces realmente creo que tenemos otros temas muy, muy importantes. Y sí coincido con Osvaldo, ya es hora de que empiece a gobernar. Ahora, ¿no? usted también, es especialista en temas de comunicación. Este no es un tema netamente comunicacional. No, o sea, es verdad que, por ejemplo, la comunicación tampoco lo han sabido manejar bien, ¿no? Han pues nombrado un vocero y luego otro vocero, pero realmente dentro de la comunicación, los que hacemos comunicación, sabemos que todo obedece a una planificación estratégica. Nosotros podemos maquillar ciertas imágenes, podemos, digamos, reforzar reputaciones, ¿no? Cosas como esas, pero tampoco podemos comunicar lo que no hay, pues. Nadie da lo que no tiene. Entonces, además de que no hay gestión, tampoco se hace una buena comunicación, ¿no? Yo creo que ayer hablaba con un periodista reconocido y me comentaba que hace algunos años escuchó una conferencia muy interesante que se titulaba la conferencia ¿Cómo ganar una elección y perder una presidencia? ¿Ya? Entonces, realmente conversamos con él y me decía, eso es lo que está pasando aquí. O sea, hemos estado sometidos a mucho marketing y sigue, ¿no? Pero no hay una comunicación de gobernanza, ¿no? No hay una interrelación entre todas las entidades estatales. Yo también sí me pregunto, algo han de estar haciendo, ¿no? Algo han de estar haciendo, pero no se evidencia. Y es obvio, la obra no se ve, ¿ya? Y tampoco se comunica, lo poco o mucho que hagan, no se comunica, no hay voceros, ¿no? Que realmente que califiquen. O cuando salen, pues salen con esto, como yo les decía hace un ratito, dentro de una burbuja en el que parece que todo está bien, ¿ya? Pero uno sí se pregunta, o sea, ¿en qué país viven? Yo creo que ahorita sí el presidente tiene que realmente dedicarse a gobernar, salir de esa burbuja, ¿no? Dejar de escuchar a sus asesores que se ve que le aplauden, ¿no? Y realmente, pues, salir a la calle, escuchar a la gente, ¿no? Saber cuál es la opinión pública. Correcto. Osvaldo Moreno, en medio de todo este análisis, esta consulta popular que se viene, las próximas elecciones seccionales y demás, hay un elemento que no es cosa menor y sobre lo cual ya hemos comentado a lo largo de este panel, que tiene que ver con la calificación de gestión del presidente de la República, del actual gobierno, de las autoridades. ¿Cuánto incide aquello, tomando en cuenta aspectos como los ya citados, esta desesperanza que se siente en la población, los problemas de comunicación gubernamental, la falta de acción, de generación de políticas públicas para poder atender los diferentes hechos y realidades que enfrenta el país? ¿Cómo incide? ¿Cómo no? Justamente yo tengo el gusto de ejercer la cátedra de estrategia electoral en la maestría que acertadamente, por invitación de la doctora Hidalgo en la Universidad Internacional. Dentro de esa cátedra analizamos con los estudiantes, con los maestrantes, esta dinámica de los procesos electorales que se llama democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria, como para aunar un poquito el tema, y de hecho lo abordo en una obra que estamos trabajando, básicamente, como lo planteaban los contertulios y ustedes, es para legitimar, digamos, procesos, para legitimar liderazgos, para legitimar gobiernos. Generalmente es una suerte, digamos, de diagnóstico o de validar tesis o doctrinas o teorías, o dependiendo del caso. En el caso de Lasso no sé qué es lo que quiere legitimar. En ocasiones pareciera que la venta del Banco del Pacífico fuera una política de Estado más importante que la seguridad, por ponerle un ejemplo en ese escenario y en ese contexto. Entonces, yo pensaría que en el momento particular, en el tiempo que está viviendo el país hoy, hay ciertas prioridades que tienen los ciudadanos en su día a día, en su conversación, en su desayuno, en su almuerzo, en sus trabajos. O sea, el tema por ejemplo, del sicariato, que ya está institucionalizándose en el Ecuador, ya es parte del pan de cada día. El tema ya sea de 3, 4 personas, ya una conocida, que tienen que cerrar sus negocios en determinados lugares porque básicamente están siendo sancionados y la policía en ocasiones no sabe o es parte de eso. Es terrible lo que está sucediendo a nivel nacional, sobre todo con la fuerza pública, que
obviamente una parte microscópica que no representa el punto cero, pero que es necesario depurar. Entonces hay situaciones emergentes, digamos, en el día a día de los ciudadanos que requieren o necesitan la acción de la potencia estatal. Es que yo no encuentro otra respuesta no a la solución de los grandes problemas nacionales, pero algo básico. Fíjese usted la reforma tributaria que acaba de ser aprobada, o por lo menos que en este momento ustedes y yo, que somos, digamos, la clase media emergente, la clase media profesional, básicamente es la más afectada. En el mes de marzo del 23 van a ver ustedes todo el cambio en la declaración de impuesto a la renta, que a mí me parece correcto el pago de impuestos siempre que tengamos resultados, digamos, en la gestión, en el poder amortizar como ciudadanos en la paz, en el día a día, en el poder caminar en el abandono de las vías a nivel nacional. Por ejemplo, la vía Barbanera Bucay está totalmente destruida, una vía que hasta en el gobierno Moreno estuvo, digamos, sostenida, mantenida. Entonces, claro, era una vía, es una vía de concreto, ¿no? Es una vía de concreto que la han dejado destruir. Yo conozco esa vía porque antes viajaba a Guayaquil por ese lado, por Riobamba, ahora me voy por Guaranda. Porque no me gusta irme por Santo Domingo, pero está destruida, está destrozada y hasta ahora no la reparan. No, es una brutalidad. Sí. Bueno, la vía por Guaranda es maravillosa siempre que no haya neblina. Claro, claro, y un paisaje espectacular. No, es alucinante. Realmente lo recomiendo a quien tenga cómo hacer lo que use esa vía. Pero en todo caso, es el colapso de los servicios públicos. Y los servicios públicos y el Estado somos todos. Entonces nosotros desde la academia, desde los foros, podemos analizar la democracia plebiscitaria conceptualmente, y es lo correcto, porque ese es el rol de la academia, sin duda, eso es lo que tenemos que hacer. Pero los ciudadanos de pie, los que no están atentos ahorita de Patricia, de Osvaldo, de Mónica, de ustedes, la contertulia, etcétera, ellos son los que están, digamos, en este momento en una situación de desamparo, de desarraigo, y hay unos indicadores que eso es clarísimo, es súper importante. Los demás allá, mire, yo soy enemigo de la carrera a caballos. Por ejemplo, en un proceso electoral, a mí en lo personal lo que menos me importa es quién va primero. Que entiendo que los medios tienen que comentar estos temas porque es lo que nos da rating, y yo no critico eso, ¿no? Entonces, claro, cuando usted ve otro tipo de indicadores, por ejemplo, los de optimismo, los de miedo, los de la esperanza, o sea, usted se da cuenta, bueno, aquí hay un problema grave. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, hay una curva, con Moreno se fueron al piso. Cuando Lazo llega al poder, llega un momento como que, bueno, la escoba nueva, la gente tenía esperanza, la gente apostó, y de pronto, una vez más, usted ve, por ejemplo, le hablo de plazas ya locales que estamos trabajando, y bueno, y al final de la entrevista les voy a contar una anécdota de lo que estamos viendo en este momento en procesos electorales. Pero, por ejemplo, usted pregunta en ciudades del interior, porque antes había partes del país que había más optimismo. Usted pregunta en cualquier región, estamos en algunos lugares del país, y los niveles, ¿usted cree que la situación del país va a mejorar los próximos 6 años? Oiga, doctor. Perdón, 6 meses. 95% te dice que no. Oiga, doctor, dígame. Doctor, y ahí regreso a la primera pregunta que le hice en esta segunda parte a Mónica Vanegas. Esto que usted acaba de señalar, ¿va a incidir en las elecciones seccionales o no? A ver, aquí sí soy yo un poco reacio, y ojo con el contenido de mis palabras, porque la elección local es una elección que tiene otra lógica y totalmente contenidos distintos. Ejemplo, yo en una elección local no voto por la política exterior, no voto por izquierda, derecha o centro, no voto por la economía. O sea, en una elección local yo voto por un vecino, yo voto porque mejoren la vida de estos chicos, vaya que papi está en clase, yo voto, en entrevista, pero yo voto por contenidos. ¿Por qué? Porque la persona por la que yo estoy votando o los temas que están en la discusión son, digamos, temas locales, son temas vecinales. Ahora, octubre del 2019 tuvo una incidencia directa en el resultado de la elección del año 21, y vimos los resultados. Yo lo que no tengo claro, y créanme que lo estoy debatiendo, le pregunto a muchos colegas, es si en junio del 2022 va a tener incidencia en la elección de febrero. Yo tengo mis dudas básicamente por esta lógica que le digo que tienen las elecciones de orden local. Ahora, eso no quita que hay mochilas pesadas que tiene, por ejemplo, Cintia Viteri en Guayaquil, o sea, el Partido Social Cristiano, sobre todo, por haber respaldado a Lazo, y ciertas plazas donde el apoyo oficial podría afectar. Pero, reitero al inicio de la entrevista, la lógica local es totalmente diferente a la nacional. Entonces, pensaría en principio que no debería de afectar mayormente, porque estamos en otra discusión, que es el aseo de calles, las canchas, las casas cunas, los impuestos prediales. Además que seguramente el análisis debería ser por cada cantón
y cada provincia y cada parroquia, que son realidades totalmente distintas. O sea, no es lo mismo hablar del norte de Quito que de la parroquia Calderón, que es la más grande del país, la más poblada, o hablar de Calderón y comparar con el cantón Limón Indanza. O sea, no es lo mismo. Oiga, no se vaya tan lejos. No es lo mismo Ambato que Riobamba. Son dos. O sea, cuando usted hace ya la investigación a nivel cualitativo, creo que la más hermosa de todas es, al menos la que más útil me sirve a mí, es la región Cuali. Por ejemplo, Guayaquil y Durán, pareciera mentira cómo cambian los dos países cruzando el puente. Y bueno, y no quiero imaginarme saliendo del túnel Guayasamía de izquierda en Quito, bueno, también son dos países totalmente diferentes. Entonces, en ese contexto, obviamente es una elección que tiene otro tipo de dinámicas, otro tipo de lógicas, pero esto no está en piedra. La opinión pública no es estática, es dinámica y esto podría variar. Correcto. Doctora Mónica Vanegas, una reflexión sobre lo dicho por Osvaldo Moreno y adicionalmente permítame insistir en torno al impacto de la calificación actual de la gestión del presidente de la República, sobre todo en estos procesos que se nos vienen en materia electoral. Gracias, Belkis. Yo quiero hacer un breve comentario. Yo suscribo 100% con este último comentario de Patricia Hidalgo. Yo quiero también comentar este tema. No saben comunicar porque no tienen que comunicar. Y realmente los índices que han hecho muchas organizaciones de la sociedad civil en algunas investigaciones sobre la ejecución presupuestaria es una pena. Y esto es algo que sí le decimos al presidente con la mayor frontalidad. Tiene que buscar gente en las instituciones públicas que sepa del manejo del Estado, que tenga proximidad con la ciudadanía, que sepa escuchar y que sepa ejecutar el presupuesto. Sí hay dinero. Cuidado, nos hagan caer nuevamente en el discurso de que estamos en crisis y de que no hay dinero. El Estado sí lo tiene. Más allá de que sabemos que tiene que cumplir con estos compromisos internacionales por el tema de la deuda externa, más allá de que debemos cumplir ciertamente, sí hay dinero para ejecutar en salud, en educación y en infraestructura. Los niveles básicos, niveles muy mínimos de inversión en lo social, en educación, las personas que se quejan del IES, que además que el IES no es del Estado, el IES es de quienes estamos afiliados. Creo que también el tema de la educación, que han habido algunas quejas de que se intenta privatizar algunos servicios en algunos colegios públicos. Los temas también de otra vez las largas filas para la cédula, las largas filas para los pasaportes. Yo creo que esas son situaciones, y en el Twitter lo leí, que eso sí es la realidad de lo que pasa en las calles. Estamos volviendo a los 80 y a los 90. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende que hay dinero, que hay recursos y que no se ejecuta? Porque no saben cómo ejecutar, porque lamentablemente el presidente tiene que poner ahí gente que sepa de administración del Estado, no de la empresa privada. En este sentido, aplaudo que él, como un excelente banquero y conocedor del tema privado, quiera optimizar los recursos y poner algunos modelos que nos permita optimizar recursos. Sí, pero tiene que tener gente que realmente sepa cómo llegar a esas necesidades ciudadanas y cómo ser un gobierno realmente de cercanía. Y realmente deberían tener personas que sepan cómo ejecutar el presupuesto. Esos índices que dijo Patricia, que también yo los conocía, asustan, porque sí hay dinero. Cuidado, nos empiecen a decir que estamos en crisis, porque más allá de los temas de la pandemia por el COVID, el país ha logrado recaudar por las mismas reformas tributarias, por el mismo valor del barril de petróleo. Hay dinero que debería ser invertido en educación, en infraestructura y en salud, porque la gente, más allá de esta discusión estéril que podemos tener de la consulta o de la independencia de los poderes del Estado, lo que la gente quiere es acceso a la educación, quiere comer, quiere realmente infraestructura, quiere seguridad. Y yo creo que en ese sentido los niveles de ejecución presupuestaria deberían mejorar. Me parece también que es una locura que el presidente siga teniendo gente, políticos que están hablando de regresar a la Constitución de 1998. Me parece el colmo que siga teniendo asesores de una política que en el país no funcionó. Y creo que debería darle más espacio a nuevos políticos que sí tienen una cercanía con la gente y podrían hacer esa tan anhelada ejecución presupuestaria. Me parece también, aquí yo tengo que decir dos temas de inseguridad. Hay que dejar de lado el tema de la polarización.
El tema de la inseguridad y la delincuencia organizada sigue siendo culpa del gobierno anterior, sigue siendo culpa del gobierno de hace 10 años o de hace 14 años. Y ese discurso ya no está Todo sigue bien siendo visto. culpa para La los polarización funcionarios del gobierno y el mismo presidente, todo sigue siendo culpa del gobierno anterior. Porque el presidente lo que le está faltando ver es que más allá de estos temas de inseguridad que se da por el tema del narcotráfico, que realmente lo estamos viviendo en el país, hay otra segunda razón por la que hay inseguridad, que son los sectores empobrecidos por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, la gente que no tiene trabajo, la cantidad de personas, de jóvenes que se quedaron sin trabajar y sin estudiar por esa brecha que hubo en la pandemia y el confinamiento y que no tienen oportunidades. Ellos lamentablemente ahora están en las calles delinquiendo. Y cuando uno sigue diciendo que los temas de inseguridad se deben a la narcopolítica o al narcotráfico o a los gobiernos anteriores y no se dan cuenta que se deben a los sectores empobrecidos que no tienen acceso precisamente a estos servicios, que no han sabido darles de forma efectiva porque no saben ejecutar el presupuesto, creo que ahí ponemos también un tema sobre la mesa que debería ser motivo de análisis, ¿no? Correcto. Voy a entrar a la parte de conclusiones finales y permítanme empezar con Osvaldo Moreno porque se tiene que retirar. Osvaldo, ¿cómo vemos el horizonte más cercano? Los 4 meses que se vienen, que creo que serán intensos desde el punto de vista del debate político. Obviamente ya sabremos las candidaturas, veamos qué pasará con la calificación de gestión del presidente y seguramente ya conoceremos las preguntas si es que finalmente confirma la consulta. Osvaldo Moreno. Solo le quiero hacer contarles una anécdota muy breve sobre el ejercicio profesional. En estas elecciones en Ecuador, bueno, nos ha pasado en otros países también, de los procesos que estamos llevando, me he dado cuenta que tenemos dos clientes o 2 candidatos que casi no le paran bola al celular, digamos, se los utiliza un community, etcétera, y son los únicos que han, en algunos casos, triplicado su nivel de conocimiento y duplicado su intención de voto, solo para tener esa curiosidad. Esto como que es un vicio, ¿no? Y el problema es cuando haces la campaña funcional a las redes sociales, cuando es al revés. Hay que centrarnos en la comunicación política digital. Yo veo un país bastante complicado, porque otra novedad que le quería comentar, que me estoy encontrando en los estudios de opinión, es que ha bajado la valoración de nuestra fuerza pública. Generalmente las 3 instituciones que son mejor valoradas han sido siempre las Fuerzas Armadas Primerita, Iglesia Católica, etcétera, o las instituciones deportivas. Y en este momento no ha sido muy alto, digamos, pero estos rangos de 80% ya no los tienen. Entonces creo que hay un desazón, ya la gente no cree en sus instituciones y eso es complicado. Entonces, ojalá el gobierno aproveche esta oportunidad que se presenta en un proceso local, más allá, digamos, para efectos de una consulta o algo así por el estilo, para poder empezar a ejercer el poder y ese ejercicio del poder se note, porque una buena gestión de gobierno es como una buena dieta. Puede ser secreta, pero se nota porque da resultados. Entonces, no veo otro camino que no sea empezar a gobernar y lamentablemente para los efectos el presidente tiene que empezar a pensar con personas que sí creen en el Estado, pero mientras estés con personas que creen que el Estado es un estorbo, que el Estado no sirve, que el Estado es un desastre y que el Estado hay que deslegitimarlo porque la mano invisible, o sea, la nada, lo va a resolver los problemas del país. Ya usted ve la situación en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todo el panel. Gracias, Osvaldo, gracias por sus aportes. Vamos con usted, doctora Patricia Hidalgo, lo propio, las reflexiones finales a propósito de este debate y un poco sí quisiera brevemente profundizar en el tema comunicacional, porque si bien es cierto, no lo es todo, sí que resulta un factor importante en cuanto a cómo se comunican las acciones desde el gobierno y demás, un tema que ha sido criticado en lo que va del gobierno del presidente Guillermo Lasso y qué hacer al respecto, más todavía cuando se viene este proceso de consulta popular en donde será importante, en este caso para el gobierno, poder llegar a la ciudadanía para obtener los resultados que se quieren en ese proceso de consulta. Bueno, o sea, realmente yo creo que en el Ecuador se ha hecho solo marketing político, y no solo en este último gobierno, sino pues a lo largo de muchos otros gobiernos. No se ha hecho comunicación política, ¿no? Y peor aún, comunicación de gobernanza, o sea, comunicación en la que cuando ya toca gobernar, ¿no? Y es lo que decíamos pues hace un momento, que realmente se gana la elección y siguen con una comunicación de marketing, como que seguirían en elecciones, ¿no? Pero creo que
es muy importante realmente planificar, o sea, planificar la comunicación, ¿no? Entender lo que quiere el público, porque también hay que saber qué se comunica, ¿ya? Y hay que ver también, pues, los voceros adecuados, ¿no? Los voceros que realmente tengan una conexión, ¿no? Y sepan, pues, pasar un mensaje hacia la opinión pública. Ya, entonces creo que tiene que articularse también toda la comunicación con todas las otras entidades, ¿no? Para que sea un mensaje, pues, del gobierno, todo ese gobierno, para ver qué están haciendo, ¿no? O qué nos ofrecen. Ya, además tiene que ser una comunicación honesta. La gente ya no quiere engaños, o sea, la ciudadanía no queremos, pues, tampoco que nos vendan sueños que no se van a cumplir, ¿ya? Que nos sigan la realidad, pero de una manera honesta. Entonces, una comunicación honesta, a tiempo, ¿no? Y por los medios adecuados, de manera que llegue a toda la ciudadanía, es lo que esperamos, ¿no? Pero sí, recalco en esto. Lo que necesitamos es una comunicación honesta. Ahora quisiera decir también algo referente a lo que decía Mónica hace un ratito, y que es verdad, o sea, que el primer trimestre de 2022 dejó un superávit de 609 millones para el gobierno, ¿no? Gracias al aumento del precio del barril del petróleo, la eliminación de los subsidios de combustibles, la recaudación de impuestos. Entonces yo creo que sí, o sea, realmente ahora tiene que gobernar, ¿no? Hacer que esos presupuestos se ejecuten, ¿no? Estamos a pocos meses de vivir un nuevo proceso electoral. Y a pesar del desaliento y la desilusión que se puede percibir en la ciudadanía como consecuencia de estos duros momentos que estamos viviendo, pues como sociedad debemos apostar al futuro, ¿no? Como ciudadanía. O sea, nos estamos jugando con las próximas elecciones una carta muy importante para el futuro del país. Y nosotros, desde la academia, pues estamos apostando a una nueva cultura política, ¿no? Pues orientada a fortalecer esa democracia. La participación ciudadana es muy importante. Hay que invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre el futuro de sus provincias, de sus ciudades, ¿no? Pues hay que hacer que la ciudadanía se empodere y sepa en quién confía su destino, ¿no? Y esperemos que por el bien del país, de todos nosotros, pues este gobierno tome las decisiones correctas, ¿no? Y que ofreció tomar en el último mensaje de la nación, o sea, para mejorar la calidad de la vida de los ecuatorianos, ¿no? Correcto, doctora. Doctora Mónica Vanegas, conclusiones, reflexiones finales. Muchas gracias. Efectivamente, creo que el gobierno tiene que dejar de lado ya la comunicación política o el marketing político y hacer comunicación gubernamental. Creo que primero tiene que empezar a gobernar, a ejecutar el presupuesto, el dinero que, como se ha dicho claramente, sí hay, a invertir en salud, en educación, en infraestructura, a gobernar desde lo más cercano a la gente, a realmente darle una solución a los problemas que les agobia, como es el desempleo, la falta de acceso a la salud, a la educación, la inseguridad. Hay temas que lo pueda hacer con o sin consulta y lo puede hacer ya desde las facultades y atribuciones que tiene como ejecutivo. Creo que debería haber un gobierno más de cercanía, yo en eso insisto, del escritorio al territorio. Creo que realmente la gente ya necesita ser escuchada, tocada, abrazada y sobre todo que necesita ser satisfecha por esas necesidades básicas. El problema es que esa frase se sigue quedando en el mero discurso. Creería yo que deberían ejecutarlo, por eso vuelvo y repito lo que dije hace un momento, déjense de marketing político y empiecen a tener una comunicación gubernamental de lo que efectivamente están haciendo. Creo que los mecanismos de democracia directa siempre serán importantes, yo en eso recalco la Constitución de Montecristi, está claro, cuántas veces nos llamen a consulta popular hay que acudir, incluso para decir no o para decir sí, porque es una manera en que la ciudadanía directamente ejerce sus derechos, además cuando siente que una Asamblea Nacional no le representa por los conflictos que este primer poder del Estado tiene y que también parece estar alejado de la gente. Creo que en la consulta deberían haber preguntas que realmente le den esperanza a los ciudadanos, que vayan del dicho al hecho, preguntas obviamente que pasen por un filtro constitucional y que no sean
esas preguntas que realmente no son necesarias porque ya están en la ley o ya están en la Constitución y solo es cuestión de que el gobierno genere política pública. Tendrían que ser cosas que realmente necesiten una respuesta desde la ciudadanía. Creo que también exigimos un cuarto punto, elecciones transparentes. Estamos próximos a un proceso electoral en febrero del 2023. Quisiéramos que los ecuatorianos tengan esa transparencia y esa decisión firme de elegir a los mejores alcaldes, a los mejores prefectos. Los temas de democracia paritaria también son importantes. Creo que las reglas del Código de la Democracia así lo van a permitir. Y creo yo que también, y quiero dejar sentado este tema, Fabricio, tal vez para un próximo encuentro, hay que estar atentos del dinero de la política. Eso es un tema que nos preocupa a quienes estamos en sociedad civil, que es el financiamiento de la política. No solo el financiamiento público, también el financiamiento privado. Queremos saber quién financia a los próximos alcaldes, prefectos, concejales, gobiernos parroquiales de este país. Correcto. Me quedo, como decía Silvia Morales, nuestra internauta y oyente, con esta frase, ¿no? Dejen el marketing político, hagan comunicación gubernamental y trabajen en el territorio. Me parece interesantísimo aquello. Gracias a Mónica Vanegas Cedillo, gracias a Patricia Hidalgo, gracias a Osvaldo Moreno por haber participado en este panel. Muy reconocidos por la gentileza de haber aportado para el debate público sobre esta combinación que yo pregunto. Combinación riesgosa, elecciones, consulta popular, calificación del presidente de la República. Ahí tienen ustedes para el comentario y el debate público. 8:15 en la mañana. Esto es A Primera Hora por Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.